presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. 2 días después vendrá, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo sorprenderlo con engaño para matarlo, pues decían: no en la fiesta, para que no se forme un alboroto en el pueblo. Estando él sentado a la mesa en casa de Simón el alfarero, vino una mujer que tenía un frasco de mármol con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de mármol, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero el Señor dijo: déjenla, porque la molestan. Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella hizo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad, les digo que donde quiera que se proclame la buena noticia en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de mí, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, de modo que él se puso a buscar cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día cuando él se sacrificaba el cordero del Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos la preparación para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, díganle al dueño de la casa: el rabí dice, ¿dónde está mi habitación, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un cuarto grande arriba, ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. De modo que sus discípulos se fueron y entraron en la ciudad, y allí hallaron todo como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la tarde, fue con los 12, y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a traicionar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras uno: no soy yo, ¿verdad? Él les dijo: es uno de los 12 que moja el pan conmigo en el plato. En verdad el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él. Pero pobre de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Mientras ellos comían, Jesús tomó un pan, dio la bendición, lo partió y les dio, y le dijo: tengan, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, después de dar gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre de la alianza, la cual es derramada a favor de muchos. En verdad les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino del Señor. Y después de cantar una alabanza, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos me fallarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo:
aunque todos te fallen, yo no. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3 veces. Pero él decía con mayor insistencia: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Llegaron al lugar que se llamaba Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Llevó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: tengo una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse alerta. Pasando un poco delante, se postraba en tierra y oraba que, de ser posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, todo es posible para ti. Aparta de mí este trago, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido mantenerte alerta una sola hora? Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando volvió otra vez, los halló dormidos porque sus ojos estaban llenos de sueño y no sabían qué responderle. Volviendo por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, al Hijo del Hombre lo entregarán en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren que se acerca el que me entrega. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Aprésenlo y lléveselo con seguridad. Cuando llegó enseguida se le acercó y le dijo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los que estaba allí sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿como contra un asaltante han salido ustedes con espadas y palos para prenderme? Todos los días yo estaba delante de ustedes enseñando en el templo y no me apresaron. Pero así sea, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. Pero cierto joven que había encubierto su cuerpo desnudo con una sábana lo siguió y lo apresaron, pero él les dejó la sábana y huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias, calentándose ante el fuego. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo que fue construido con manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: lo soy. Y además verán al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó su vestidura y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, otros le cubrían la cara y le daban de bofetadas, diciendo: profetiza. También los guardias le recibían a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret.
Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio, comenzó otra vez a decirles a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí le dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablan ustedes. Y enseguida cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de la declaración que Jesús le había hecho: antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, rompió a llorar. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Libro de Marcos, capítulo 14. Miramos bien claro cómo el pueblo, lo suyo, el pueblo escogido de Dios en los días pasados, les había dado la oportunidad del bendito de darles vida eterna. Mandaron Redentor, pero a este Redentor no quisieron. Querían uno en la carne, querían un caudillo, querían un rey que los libertara de la opresión romana. Y Él les proveyó uno que los libertaría de la opresión del maligno y del pecado, de la maldad, del mundo, de los deseos de la carne. Este vino para darles verdadera libertad a los hombres. Sin embargo, no lo quisieron, como hasta este día. Los hombres quieren ser libres de las opresiones externas, de las opresiones terrenales, mas el Eterno vino para dar libertad de las opresiones internas, del hombre espiritual, el alma, la libertad del pecado, del mundo, y hacer a los hombres verdaderamente libres. Y esa libertad es la que te predico, pueblo, la que constantemente a través de los años he estado hablándote de, por medio de su palabra, de las promesas que Cristo en su bendita misericordia nos dejó escritas, para que ahora sí, leyéndolas en blanco y negro, pudiera cada uno creer lo que Él hizo por el hombre, lo que Él hizo por ti, lo cual te aconsejo que creas, porque las cosas que Él nos dio, solamente los hombres las reciben cuando creen en Él. Vamos a seguir trabajando en la destrucción de las tradiciones, ídolos en el pueblo de Dios por medio de la incredulidad de las tradiciones. Tradiciones que los hombres mismos en su incredulidad, porque ese es el problema mayor, la incredulidad. En la incredulidad los hombres se han creado tradiciones, doctrinas, credos, diferentes costumbres para alcanzar algo o para pretender santidad, cuando la santidad es parte natural de los hijos de Dios. Te digo estas cosas, pueblo, y te las voy a seguir repitiendo, no con el propósito de que te sientas condenado, porque todavía hay esperanza, porque estás vivo, puedes cambiar tus malos caminos cuando así tú lo desees. Cuando hablo de cambiar tus malos caminos, no me refiero a que tú tienes que dejar de hacer obras malas en tu carne, sino me refiero a que tienes que arrepentirte y convertirte a Dios y creer en Él, creer lo que Él te ha dado, creer lo que Dios ha hecho de ti, para que de esa manera tu evangelio sea efectivo y no termines haciendo o dejando el pecado por medio de obras. Por eso es que muchas veces han interpretado y han juzgado mal lo que te predico, porque piensan que tienen que dejar de pecar por medio de las obras. Sin embargo, esas son las mismas obras que tú estás haciendo para dejar de pecar, pero no puedes dejar de pecar. De hecho, las haces aún sabiendo que no vas a dejar de pecar. Esas tradiciones son las que estoy apuntándote y te voy a seguir apuntando para que tú te des cuenta que este camino es un camino de fe, por medio de las cosas que Jesús hizo, no por medio de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí nos vemos? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 25. Ezequiel 36, 25. Quiero que mires esta profecía dada en días antiguos.
en el nombre del Señor Jesús. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitarás en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me serán por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y los guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Te acordarás de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y te avergonzarás de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de vuestras confusiones y de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor, el Eterno: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán edificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que la pasaron. Y dirán: esta tierra era asolada y ha venido a ser como huerto del Edén, y esta ciudad que era desierta y asolada y arruinada están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Riquísima. Esta profecía dada de futura limpieza acerca de cómo la maldad iba a ser quitada del hombre. Está escrito: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando Jesús vino a la tierra y nos trajo la palabra, la verdad, esta palabra, esta verdad, Cristo mismo, nos dio a nosotros el privilegio de ser limpiados. La profecía de Ezequiel se cumplió. Y Dios no es mentiroso, por eso dice: yo, el Señor, he hablado y lo haré, en el versículo 36. Porque la palabra de Dios se cumple y Él lo hizo. Y como está escrito: no lo hago por vosotros, sabedlo bien. Dios no lo hizo por nosotros, lo hizo por amor de su nombre. No porque nosotros fuéramos como necesarios, sino por amor de su nombre. El Eterno vino a la tierra, la palabra, la verdad, porque los antiguos recibieron la ley, pero la gracia y la verdad nos fue traída por medio de Jesús, el Cristo. Esta verdad que limpia a los hombres de todo pecado, que los santifica, les quita sus inmundicias, les da libertad del pecado. Esta es la verdad predicada hoy en día, que no se ha querido recibir por causa de la incredulidad. Por eso estamos trabajando y destruyendo ese ídolo de incredulidad, porque no es un ídolo contra voluntad, es un ídolo voluntario. Es un ídolo voluntario levantado por los hombres que no quieren vivir en santidad, sino que utilizan el pecado como su excusa para seguir atascándose en la inmundicia. Profecía cumplida, el Maestro vino. Jesús vino y hizo exactamente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjate. ¿Será que esa profecía no se cumplió hoy en día?
Por supuesto que sí, porque el Señor Jesús vino a la tierra, nos trajo la misericordia, nos trajo la gracia, nos trajo la verdad. Esta verdad es la que nos limpia, esta verdad es el agua que es esparcida sobre los hombres, la cual nos limpia. Cuando el hombre cree la verdad, es limpiado de todo pecado. Y lo que más me gusta de esto es, como te he estado hablando, los nacidos de Dios no pecan, no pueden pecar porque la simiente de Dios permanece en ellos. Entonces, la vida que se ha estado llevando ahora por dentro de la incredulidad y dentro de la debilidad carnal es porque no se cree la palabra del Señor. En la Escritura hay un versículo que enseña específicamente que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Este es un problema, pueblo. ¿Cómo le digo a los incrédulos que creen que son creyentes, que son incrédulos? ¿Cómo te dejo saber que no estás creyendo, que tu fe no es genuina? Bueno, fácil. ¿Habitas en pecado? ¿Pecas? Este es ¿cómo te lo puedo decir? Es un becerro enorme, una tradición muy grande, donde el cristianismo ha crecido por años, siempre pensando que son hijos de Dios, pero que pecan. Los hijos de Dios y los pecadores no son la misma cosa. Los hijos de Dios no pecan, los pecadores no son hijos de Dios. Eso está bien escrito y bien claro a todo lo largo de la Biblia. Ayer te estaba hablando que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Dios no hacen iniquidad. Los que son de Dios aman a su prójimo. Si uno dice que es de Dios pero aborrece a su prójimo, el tal todavía está en tinieblas. La Escritura a lo largo siempre es bien específica en la separación que ha hecho entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, hoy en día, por X y Y, los hombres creen que son luz y tinieblas al mismo tiempo. Han comido del árbol del conocimiento del bien y el mal y han hecho del bien y el mal su forma de vida. Eso ha llevado, y de allí es donde Dios está buscando sacarte. Por eso constantemente está diciéndote que te salgas, que te arrepientas, que te conviertas, porque todo aquel que practique pecado sigue siendo todavía del diablo. No, pero yo soy cristiano, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo sigo al Señor, yo amo mucho a mi Dios. Está bien, pero todavía tienes pecado. ¿No hay ninguna ley que te force a seguir pecando? Puedes alinear tu fe y creer lo que Cristo te ha dado. Por ejemplo, te leo otra vez aquí en Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué significa eso? Está escrito también: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es quitar? Quitar, ¿qué quitó? Destruyó la carne, el viejo hombre, el pecado, el diablo, la muerte, el mundo. Todo eso te lo quitó para que tú no peques. La profecía se cumplió y está ahí disponible para todo aquel que en verdad quiera vivir en santidad. Pero una de las cosas que voy a buscar y voy a seguir destruyendo y apuntando es que los hijos de Dios no pueden pecar. Y esa es responsabilidad de cada uno de creer, porque el ídolo más grande aquí es la incredulidad. Y por causa de su incredulidad se aventaron tradiciones, doctrinas, credos que se acomoden a la incredulidad de los mismos. Y esas doctrinas inventadas por medio de los años se convirtieron en tradiciones mentirosas que ahora se cree que son verdad. Que se está creyendo constantemente que se es verdad cuando es mentira. La mentira más grande del Evangelio es una de las tradiciones más peligrosas, es la santidad progresiva. Esta santidad progresiva consiste en que los hombres están dejando de pecar poco a poco y que se van santificando, porque la Escritura dice: el que sea santo, santifíquese más. Santo
es una persona que no peca. No uno que se cree santo pero pecador. Ese no es santo. Lo que quiero que remuevas de tu mente es la doctrina, la tradición de que tú eres hijo de Dios y que al mismo tiempo que eres hijo de Dios también puedes pecar. Eso es contrario, porque los hijos de Dios no pueden pecar porque han muerto a la carne. Entonces, el problema es que tú crees que eres hijo de Dios, pero aún no eres hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, como está escrito, las obras de Dios harías. Lo que hoy tenemos es un montón de simpatizantes, o como un hombre me dijo en una ocasión, fan de Jesús. Pero no gente nacida del Espíritu. Muchos simpatizantes, creyentes incrédulos, que creen en Jesús, pero no creen en Jesús. Que creen en Jesús, pero genuinamente y de verdad no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque constantemente están batallando con el pecado. Hasta donde yo sé, entiendo y leo, la Escritura dice que los nacidos de Dios no pecan. La Escritura dice que los muertos a la carne no pecan. Que los crucificados a la carne tampoco pecan. Que los que crucificaron el viejo hombre tampoco, que los nacidos de Dios santos, son perfectos, son justos, son fieles, son verdaderos. Pero lo que la mezcla, por causa de los hombres corruptos y faltos de entendimiento, como dijo Pedro, indoctos que tuercen las Escrituras. La tuercen y eso enseñan la palabra torcida y les enseñan a los hombres que por medio de una oración de fe ya se convierten en hijos de Dios, pero los hombres todavía siguen pecando. Les enseñan que se convierten en hijos de Dios o en cristianos, pero que no van a dejar de pecar hasta quién sabe cuándo, porque tienen que ir dejando de pecar poco a poquito. Esas son totalmente mentiras, porque está escrito, en un solo día quitaré el pecado de mi pueblo. Y lo ha hecho. Cuando la Biblia habla de quitar, estamos hablando de quitar, pueblo. No estamos hablando de que quita y te doy. Estamos hablando de que quitó. Ya no tienes. Curioso, pero por su propia boca los juzgo, porque dicen que son santos, pero también confiesan que son pecadores. No existe tal cosa. Otra vez regresamos a Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que seréis limpiados de todas vuestras inmundicias? ¿Qué tan difícil te cuesta creer que Jesús vino y su sangre fue derramada para limpiarte de todas tus inmundicias? Limpiar de inmundicias no significa las inmundicias que tenías, sino te limpia y ya no tienes deseo de inmundicias para adelante, porque el deseo de inmundicia por causa de la pasión y los deseos carnales, haz la carne muerta, eso ya te lleva a que no tengas más deseos de iniquidad. Y esto no por tus esfuerzos, porque sí te predican que no es un evangelio por obras, pero bien que se santifican por medio de las obras. Se santifican por ayunos, se santifican por oraciones, se santifican por retiros, se santifican por eventos, se santifican porque alguien venga a ponerle las manos y muchas otras maneras extrañas de santificarse, cuando en realidad saben que esto no es por obras, es porque la santidad es un regalo que Cristo te dio. La santidad, la perfección, la pureza, el muerto al pecado son regalos que Jesús, el Eterno, al morir en la cruz del Calvario, nos dio a nosotros. Nos dio la limpieza eterna. ¿Sí? Perfectos una vez y para siempre, santos una vez y para siempre. No trajo al hombre a una limpieza perfecta para que el hombre regresara a la inmundicia, sino para que el hombre se mantuviese perfecto por los siglos de los siglos. Porque eso es lo que la sangre de Jesucristo hace. En los días antiguos, fíjate, por eso es que celebran en estos tiempos la crucifixión de Jesús cada año. En los días antiguos, cuando una persona pecaba, agarraban un becerro o un palomo o paloma según el pecado de la persona. Derramaban su sangre, era perdonado y se iba. Al ratito pecado de nuevo, traía otro becerro o paloma según el pecado, derramaban su sangre y se iba y otra vez. Entonces esa misma maña, esa costumbre de estar constantemente ofreciendo sacrificios por los pecados, es lo que hoy en día se hace. El Cordero de Dios murió una vez y para siempre. No tienes que estar crucificando a Jesucristo otra vez por causa de tus pecados.
Lo que necesitas es arrepentirte y convertirte de verdad, de corazón, para que no estés como crucificando a sí mismo constantemente a Cristo para ti. Porque es lo que si la sangre de Cristo derramada es la que nos limpia a nosotros de pecado, entonces, ok, hoy me limpia, mañana tengo que crucificar a Jesús de nuevo para ser limpiado otra vez, y luego otra vez tiene que ser crucificado para ser limpiado de nuevo, o tengo que estar extirpando sangre de su cuerpo cada vez para ser limpiado de mis pecados, una vez y para siempre. Pero no pueden creer estas cosas, por como te dije, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y esto es lo que me he topado en el cristianismo, está lleno de incrédulos. En todas sus denominaciones el cristianismo está lleno de incrédulos. Porque no creen las dádivas de Cristo, no creen que puedan ser libres de pecado cuando para eso Cristo murió y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos, siervos de justicia. ¿Qué significa la palabra libertados? Algo te tenía prisionero, Cristo vino, te libertó del pecado y ahora ya no eres más esclavo del pecado, sino siervo de la justicia. Pero esas cosas no las quieres creer. Lo que yo quiero que entiendas y creas es esto: que una vez que Cristo murió por ti, una vez que tú naces de su espíritu, tu naturaleza es de arriba, es divina. Eres nuevo. Eras espino, y cuando Cristo vino a ti te convertiste en olivo. ¿Sí? Ya no puedes dar espinas porque la espina es contra naturaleza. Eres olivo silvestre, pero injertado en el original para que des frutos originales. Esto es lo que es muy difícil de creer a los hombres. Ustedes han tratado de vivir en santidad por medio de diferentes métodos. Pero la santidad no se obtiene por métodos terrenales, o el dejar de pecar no se obtiene por métodos terrenales. El que yo deje de pecar es un privilegio que el Padre me dio por el hecho de que creí en Él, y Él quita, destruye lo carnal en mí. Y entonces de ahí para adelante ya no puedo pecar por la santidad que habita en mí. No por mi esfuerzo, no por mi sabiduría, no por mí, por Él. Por amor de su nombre hizo estas cosas desde antes de que yo existiera en esta tierra. Él hizo todas estas cosas para darnos vida eterna. Hoy en día los hombres, fíjate la incredulidad. Los hombres andan mendigando que Dios les dé un corazón conforme al Padre. Y en la mayoría de cristianismo no tienen el corazón del Padre, no porque Dios no se los haya dado. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ni siquiera la justicia que un hombre produce es asunto de él, sino que el Padre lo hace que camine en justicia. ¿Por qué? Porque le dio un corazón nuevo, le dio espíritu nuevo, y todavía le dio de su espíritu, de Dios, para que ponga los mandamientos de Dios por obra, para que haga lo bueno. Nunca está recargado en nosotros o en nuestra carne, sino en su poder que opera en los hijos de obediencia, en los que creen en Él. Sí, ahora, fíjate, todo sería tan sencillo. Tú batallas porque no tienes un corazón conforme al de Dios. Tú batallas porque no naciste de nuevo, un espíritu nuevo y fiel. Tú batallas porque no tienes el Espíritu de Dios. Esas son profecías que Cristo, antes de que Cristo viniera, habló. Cristo vino, murió, proveyó, y todavía se tiene un corazón no conforme al de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres que dicen ser hombres de Dios no tienen un corazón conforme al de Dios? Por su incredulidad. ¿Por qué los hombres no nacieron de un espíritu nuevo? Por su incredulidad. ¿Por qué los hombres no han nacido del agua y del espíritu? Por su incredulidad.
¿Por qué los hombres no pueden dejar de pecar? Porque el hombre jamás va a poder dejar de pecar en sus propias fuerzas. Es obra de Dios en el hombre que Dios destruye lo carnal, lo terrenal en los hombres, y el pecado y el diablo y todo lo que ataca al hombre, para que el hombre jamás regrese a la inmundicia. Quita el deseo de pecar. Quita las pasiones de pecado del hombre. ¿Cómo va a pecar el hombre cuando Dios ha quitado los deseos carnales del hombre? Pero hoy en día los cristianos batallan y pelean con la carne. ¿Cuándo vas a vencer a la carne? No te han dicho, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi espíritu. Y tú quieres vencer la carne por medio de ayunos y oraciones. La carne fue vencida por Jesús. El mundo fue vencido por Jesús. El diablo fue vencido por Jesús. El cuerpo de pecado fue destruido por Jesús. Y de Jesús viene la santidad. De Jesús viene su espíritu. De Jesús viene su pureza. De Jesús viene la integridad, la incorruptibilidad. Es mía, es la batalla, dice el Señor, yo pelearé. Y peleó y destruyó todos tus adversarios y te quitó toda maldad para que tú jamás habitaras en ella. Pero tu incredulidad y tu corazón no arrepentido es lo que ocasiona que tú vivas en inmundicia, cuando el Padre te ha dado vida eterna para disfrutarla en esta tierra y en el cielo. En cuanto a la santidad se refiere, plenitud de vida, como te he estado diciendo. Porque estas cosas Él te las dio. No son cosas, entiende, no son cosas que tú puedes hacer en tu propia cuenta. Lo curioso que hacen en el cristianismo, hacen esto. Agarran a un hombre, lo hacen que haga la oración de fe, lo bautizan, supuestamente ya es cristiano, y luego empiezan a indoctrinarlo y a llevarlo a retiros o buscar maneras de que este hombre se santifique tantito, porque saben que el hombre no va a dejar de pecar. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Déjalo en el mundo mejor. ¿Para qué quieres un pecador en la iglesia y un pecador en el mundo? Pues mejor en el mundo, ¿no? Pero la iglesia de Cristo, Cristo vino para componerse un cuerpo de mancha, gente sin mancha y sin arruga, gentes limpiadas por sí mismo. Gente que Él limpió, que Él santificó, que Él justificó, que Él hizo perfecto. Un pueblo que cree que le quitaron la inmundicia y que ya no tiene que ser más esclavo del pecado. Y aquí lo miras en Ezequiel. Corazón nuevo, espíritu nuevo. Eso es lo que se llama, lo que nosotros conocemos ahora en Juan, cuando Jesús habló con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. El que nace de nuevo se le da un espíritu nuevo, tal y como dice en Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mira, pueblo, si Jesús quitó de tu carne el corazón de piedra, entonces ¿por qué eres tan duro? Aquí lo más malo son las enseñanzas recibidas a través de los años, tenidas como verdad cuando son mentira. Hay un engaño bien tramado a través de los años que se formó y educó a los hombres en religiosidad, los educó a una vida tibia, los educó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora el cristianismo está concentrado en hacer bueno y malo, y piensan que esas cosas van a tener un balance en el reino de los cielos. Los tibios serán vomitados, todo aquel que come del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, todo el que hace lo bueno y lo malo será vomitado de la boca del Padre. Por lo tanto, te aconsejo, pueblo, arrepentirte y convertirte y venir a aquel que pagó el precio, de tu pecado para que tú no seas más esclavo del pecado, que pagó el precio del mundo para que tú no seas más esclavo del mundo, que destruyó el poder de las tinieblas y la muerte para que tú no estuvieras esclavizado al temor ni al diablo. El diablo no tiene más poder, lo que ha hecho es usar a los hombres en su ignorancia para que los hombres esparzan las mentiras como lo han hecho hasta hoy, haciéndole creer a los hombres que no pueden vivir en santidad. Y los hombres esforzándose. Yo te voy a decir algo, pueblo. Nadie se esfuerce a vivir en santidad en su propia fuerza. Si vas a vivir en santidad, vive porque el Maestro te hizo santo, no porque te estás santificando por medio de tus manos. La santidad no la alcanzamos. Nosotros, al ser hechos santos, producimos santidad como resultado de lo que fuimos hechos. No trabajamos en obras externas para alcanzar santidad. Es lo que hacían los antiguos.
Nosotros no, a nosotros la santidad nos fue dada. Esta es la famosa gracia que los hombres utilizan para libertinaje. La gracia es que siendo inmundo me hicieron santo, que siendo imperfecto me hicieron perfecto, que siendo pecador me hicieron puro. Y me hicieron, no estoy hablando en sentido figurado, no, en realidad, en verdad, te hacen. Aquí me encanta esto, porque está escrito, men. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si te fijas, tenemos espíritu nuevo y tenemos el espíritu de Dios. Cosas que están escritas ahí por años y años y años. ¿Sí? Que simplemente por causa del corazón no arrepentido, eso ha llevado entonces a que los hombres simplemente, constantemente estén atesorando el pecado para sí mismos. Y siempre batallando los hombres con el pecado, porque haz de cuenta que es como una guerra eterna. De Jesucristo para acá el pecado fue destruido. El que habita en el pecado es por incredulidad. Ah, pero yo soy hijo de Dios, pero a veces peco. No, es que los hijos de Dios no pecan. Punto. Entonces, si peco, ¿qué está pasando? Si pecas es porque eres incrédulo. Si pecas es porque eres incrédulo. Los deseos de la carne, aún no crees que la carne realmente está, aún no crees que has nacido del Espíritu en verdad. Porque de acuerdo a lo que está escrito, escrito está, y ahora sí como está escrito. Lo que está escrito, escrito está. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis leyes. Haré que anden en mis leyes y que guarden mis secretos y que los pongan en práctica. Haré. ¿Cómo es que Dios hace que un hombre haga lo bueno? Fácil. Hoy en día los hombres, ay Señor, tienes un hombre inmundo, malo, que hace obras malas. ¿Cómo vas a hacer que este hombre que hace obras malas haga obras buenas? Lo limpiamos de por dentro. ¿Sí? Lo limpiamos bien limpiecito por dentro. Lo que dijo el maestro, fariseo ciego, limpiadlo de adentro del vaso y del plato. Una vez una persona limpia por dentro y adentro de esa persona le ponen un espíritu nuevo conforme el Señor y todavía le hacen nacer de su espíritu, pone el espíritu de Dios adentro de esta persona nueva, limpiado por dentro. ¿Qué va a salir de esa persona? Ahí es donde se cumple la palabra los haré, porque ya no es esfuerzo, ya no es sabiduría del hombre, es lo que el hombre fue hecho de. El hombre fue hecho de justicia. Después de que un hombre nace de Cristo, entonces es hecho justicia, pureza, verdad. Ya no puede salir lo malo porque el hombre es hecho en una nueva persona conforme la imagen y la semejanza del Dios vivo. No es por acciones externas, no es por credos, no es por pactos, no es por declaraciones. Es porque crees en el Eterno, en el nombre del Hijo de Dios. Porque Él es quien ha muerto y en su sangre te da verdadera limpieza. Te limpia. Por eso fue que cuando Él murió salía agua y sangre de su llaga. La llaga, la sangre que te limpia de pecado y el agua que te limpia de toda maldad. ¿Sí? Sangre derramada por ti para que tú no habites más en el pecado y todavía sigues habitando en el pecado mientras crees que eres hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa en hecho y en verdad, pero no en formas de hombres, sino por causa de lo que Dios te hizo. De esa manera. Y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Lo ves? Está escrito. Y así se ha hecho. Así está. Facilísimo. Todo es cuestión de, en realidad, creer lo que Dios ha hecho. Y cuando crees,
Fíjate, te voy a leer otro versículo. En Daniel 9. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Lo miras? ¿O no lo miras? Otra vez, te la voy a leer desde el 23 para que vayas viendo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación. ¿Qué significa terminar la prevaricación? ¿Ah? ¿Qué significa? Terminar la prevaricación. O sea, como está escrito, el que lee entienda, ¿no? Terminar la prevaricación. Que ya no va a haber más prevaricación. Se acabó. Ahora esto también es profecía. Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. Para siempre. Otra vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Y esto otra vez está hablando de la unción del santo. El santo fue ungido. De hecho, te lo leí en Marcos cuando esta señora derramó el perfume de alabastro y fue ungido. El santo de santos fue ungido. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Cómo al Señor se le llama el santo de santos. Él es santo y en Él no hay ninguna sombra de variación. Pero a los cuales se llaman santos, se llaman imperfectos, santos pecadores, santos inmundos, santos sucios, santos amadores de lo malo. Hay congruencia entre el santo 3 veces y su pueblo que tiene el nombre de santo pero es inmundo. ¿No te pone tantito a pensar, pueblo, que si Él es santo de santos, eso está dando testimonio que la santidad de Él es la santidad de su pueblo? Y Jesús vino para eso. Y me encanta este versículo, otra vez te lo leo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Iniquidad, maldad, quebrantar mandamientos, prevaricar contra el Señor, hacer lo malo. Sí, para terminar. En otras palabras, te voy a decir la neta, pueblo, la verdad, para que no digas, no me comas. Jesús vino para terminar con la maldad. Y si Jesús vino para terminar con la maldad, ¿por qué los que dicen que siguen a Jesús no han acabado con la maldad? Porque han sido enseñados que la maldad es parte de su vida. Yo te digo esto, si tú no te arrepientes de tu maldad, tú vas a terminar en el infierno. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos y conviértete a Dios y busca nacer de su Santo Espíritu para que te dé un corazón conforme al de Él, para que te haga nacer de un espíritu nuevo y te dé de su espíritu para que seas revestido. Pedro habló de eso, para ser revestidos del poder del Señor, y de esta manera jamás regreses al pecado, porque al nacer de un espíritu nuevo, eso significa he muerto. Pablo lo decía y me encanta, he muerto y mi vida está escondida con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y las obras que ahora yo hago en la carne ya no las hago yo, sino Cristo quien mora en mí. Y si Cristo mora en mí,
¿cómo es que va a salir maldad de mí? Entonces sería, si la maldad fuese hecha, la estaría haciendo Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, tú no puedes dar testimonio que ya no vivo yo y Cristo vive en mí, y luego estar haciendo obras de maldad. Es contradictorio, porque entonces estás diciendo que las obras malas que haces, las anda haciendo Cristo, quien vive en ti. O sea, Cristo y el cuerpo de pecado no pueden habitar en un mismo cuerpo. Porque si Cristo habita en ti, el cuerpo está muerto. Si el cuerpo está vivo, Cristo no habita en ti. Otra vez, antes se acaba el tiempo porque como que vuela. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Daniel 9:24. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. ¿Sí? Déjate busco aquí para que mires. Prevaricar significa faltar conscientemente, o en este caso sería pecar conscientemente. Y no me digas que no, pueblo. Tú sabes que lo que haces es pecado, pero aún a sabiendas que lo que haces es pecado, todavía lo haces. Todos los que se encuentran en esa condición de prevaricación, de saber que es pecado, y aún sabiendo que es pecado, todavía lo haces, tú necesitas a Cristo. Porque Cristo para eso vino. Eso es pecado. Es un pecado encima del pecado que cometiste, porque es una condición que, sabiendo lo malo hablando verdad, el cristianismo está lleno de gente así, que sabe que es malo, pero echan a las espaldas la palabra de Dios y como quiera lo hacen. Esa intención, esa forma de ser interna es malévola, no proviene del Eterno. O tú no puedes decir que eres de Dios porque estás mostrando maldad interna. Una persona que muestra maldad interna por causa de sus acciones externas da testimonio que necesita al Eterno, a Jesús, en su corazón para no hacer más maldad. Cristo para esto apareció. Te leo de nuevo. Él vino para terminar la prevaricación. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para terminar la prevaricación de los hombres que, sabiendo que no tenían que hacerlo, lo siguen haciendo. Todos los que se encuentran en esa condición de vida tienen que venir a Cristo, arrodillarse de corazón y pedirle perdón y nacer del Espíritu, para que el Espíritu de Dios, nacer de nuevo y nacer del Espíritu de Dios, para que de esta manera jamás regresen a la inmundicia y no se vuelvan a cometer ese tipo de acciones de que aún sabiendo hacer lo bueno y todavía no lo haces. Esa prevaricación es la que Cristo vino a quitar y poner fin. Fin. ¿Qué significa poner fin al pecado? Cuando tu pueblo, por ejemplo, te está hablando la tradición santidad progresiva, que tus predicadores te hablan de irte santificando poco a poco o de ir dejando de pecar poco a poco. ¿Cuándo tienes pensado tú que le vas a poner un fin al pecado en tu vida? ¿Cuándo en tu mente, bueno, cuando llega esto, ya ahí es un fin al pecado? No. ¿Qué te han dicho? Todavía extendieron su mentira más allá del velo de la muerte y dijeron, cuando Cristo venga seremos transformados. Y todavía cuando cruzaron el velo de la muerte y están enfrente del juicio, la sangre de Cristo los va a cubrir de pecado. Los va a cubrir y ya no van a mirar su pecado, para decirlo mejor. Entonces la sangre de Cristo los cubre para que ya el Padre Eterno no mire su pecado. Extendieron la mentira, no solamente hasta la muerte, sino tus predicadores extendieron la mentira hasta el día del juicio, para darte una vida cómoda, una vida creyendo que tú vas al cielo como pecador inmundo. Pero el Señor Jesús, desde que apareció allá atrás,
desde el día que Él fue crucificado, desde ese día puso fin al pecado en aquellos que de verdad lo quieren seguir. Y ahora me he dado cuenta que muchos de los que se llaman cristianos y se cuelgan del nombre del Maestro no quieren dejar ni ponerle fin a su pecado. Porque si quisieran, allí está. Los güeros dicen, Cristo es la respuesta. Los cristianos dicen, Cristo es la respuesta. Sin embargo, esa respuesta no la quieres porque quieres seguir habitando en el pecado todavía. Así que para esto Cristo vino, y para expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. Si os permite, te sigo hablando de eso mañana. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.